El estrés laboral, el estrés lo podemos describir de distintos ámbitos y el estrés en sí produce síntomas fisiológicos, síntomas emocionales, síntomas conductuales. En los distintos planos se producen síntomas diferentes. En sí, a lo que vos haces referencia al estrés laboral y a la sintonía que tiene con la época del año, podemos pensar en que es algo que se genera y se produce cuando hay una demanda excesiva o cuando hay un sobrecarga de pedidos, de trabajo, por ejemplo, podemos pensar en el plano educativo, todos aquellos directivos que de repente tienen que concluir el año, las docentes que tienen que hacer un cierre de planillas y hacer una presentación, genera situaciones de estrés. Y el estrés, cuando es una demanda excesiva, cuando hay un montante que demanda de una manera elevada, produce en el cuerpo reacciones físicas, como te dije antes, reacciones psíquicas y reacciones conductuales, que a veces se produce hasta un determinado aislamiento. Y esto a su vez, ¿qué es lo que produce? Produce irritabilidad, desgaste, síntomas asociados a lo que es la depresión, a lo que es el insomnio, dificultades para conciliar el sueño, dificultades para conectarse con los otros. También se producen las relaciones interpersonales, los conflictos interinstitucionales o entre colegas, entre compañeros de trabajo, con los directivos. Y esto se viene produciendo en una etapa del año, como dijiste vos, como dijimos antes, pero también a determinadas exigencias sociales en los cuales se espera del trabajador muchísimo más de lo que el trabajador puede hacer. ¿Por qué? Porque las 8 horas regulan, pero a su vez es una regulación como para que la persona pueda tener un comportamiento adecuado, pero a veces las exigencias son demasiado y eso produce síntomas. Los síntomas que después se van a ver canalizados o se van a ver que van a aparecer en el cuerpo. O sea que hay factores que se pueden identificar fácilmente. Por supuesto, uno de los factores que puede tener que ver con la demanda laboral en sí y otro que puede ser con el tipo de personalidad del paciente o de la persona. El ser humano tiene distintos comportamientos. Hay distintos estilos de personalidades. Por ejemplo, desde lo psicoanalítico, las personas que sufren muchísimo lo que es el estrés laboral son aquellas personas que de repente tienen un tipo de personalidad que es sobreadaptado. ¿Qué significa? Sobreadaptados son aquellas personas que de repente realizan cosas y no se dan cuenta que están descuidando a su familia, realizan cosas y no se dan cuenta que están poniendo en riesgo su salud orgánica, que de repente tienen tensión, tienen síntomas como insomnio y no consulta, tienen problemas respiratorio, bradicardia, taquicardia y no van al cardiólogo, y eso a su vez va generando una sintomatología. Y en estas personas que tienen una sobreadaptación a responder a las exigencias del trabajo es donde más sufren lo que es el estrés laboral. El primero lo sufren en silencio o lo sufren en su casa. Después aparece lo que es la problemática dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo tenían que hacer determinadas actividades y se olvidan, o quedan temas inconclusos, quedan temas sin resolver. Y esto es ¿por qué? Porque esa persona llega en un momento en el cual todos tenemos una limitación. Podemos hacer hasta tal situación o hasta tal estado. Cuando ya se sobrepasa eso, aquellas personas que tienen una característica más hacia lo que es la sobreadaptación, lo sufren muchísimo. Y después aparecen ya con problemas cardíacos serios, por ejemplo los infartos, que son algo que se da y mucho, y sobre todo en la mediana edad, o a veces en edades tempranas cuando tienen niveles de exigencia muy altos. Pero bueno, esto es lo que, en la medida que podamos identificarlo, ya sea
en el trabajo o un familiar o un médico, se puede frenar lo que son los síntomas excesivos. ¿Y este estrés del que hablamos causa en el mediano, corto o largo tiempo efectos secundarios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuestra salud mental? Cuando hablamos de la sobreadaptación, es un concepto psicoanalítico que directamente tiene que ver con el funcionamiento psíquico. El psiquismo tiene distintas maneras de canalizar las demandas externas. Las demandas externas pueden ser, en algunas personas es una demanda menor y produce un síntoma mayor. En algunas otras personas, por ejemplo, las personas que tienen una sobreadaptación, realizan cosas y no se dan cuenta que el cuerpo tiene un límite. Y después se producen los efectos que están asociados ya a síntomas mayores, como por ejemplo, vos preguntabas recién si tiene que ver con lo mental. Sí, directamente genera una repercusión directa en el psiquismo, que puede ser la depresión, que puede ser la irritabilidad, te decía antes, síntomas de ansiedad generalizada en la cual las personas se agitan mucho, no tienen dificultades para comer, y a veces cuando hay una demanda prolongada en lo que es una exigencia laboral, que eso produce el estrés laboral, cuando la demanda es prolongada vamos a encontrarnos por ahí con personas que recurren a comer excesivamente, o algunas otras personas que de repente, ¿qué es lo que hacen? Recurren al tabaquismo como una manera de canalizar eso, recurren al alcoholismo como una manera de canalizar las exigencias, u otros recurren a lo que son las drogas para recurrir a eso. Tenemos CEOs, por ejemplo, cuando se habla de la demanda social, aparecen de repente empresas en las cuales son muy demandantes, con CEO, con personalidades súper, que se los ves desde afuera muy exitosas, pero de repente recurren a alguna sustancia para bajar ese nivel de ansiedad, de incremento de sintomatología, y es como que pueden transitar mejor las condiciones laborales. Pero bueno, cuando hablábamos recién del estrés laboral, el estrés en sí aparece y siempre produce una reacción fisiológica. El estrés laboral, cuando se produce una demanda de modo prolongado, genera sintomatologías variadas, ya sea en el cuerpo, ya sea en la mente y en la conducta de la persona. Y después aparece lo que se llama el burnout. El burnout es un concepto americano más reciente, pero que se da mucho en los profesionales, en los ejecutivos y también en el trabajador, que de repente realiza o tiene mucha demanda laboral y llega un momento en el cual su cabeza queda en blanco y no puede seguir produciendo. O sea, aparecen los olvidos recurrentes, el sueño, y esa persona, o sea, queda en un estado como de quemado, dicen. ¿Por qué? Porque no puede responder a las demandas normales que anteriormente lo realizaba sin ninguna dificultad. Para eso, ¿cómo maneras de prevenir? Preguntabas hace rato. Una de las maneras de prevenir es que si la persona en sí que está padeciendo el estrés laboral no lo puede frenar, que algún familiar le llame la atención, que alguien en la empresa advierta eso y pueda a su vez hacerse eco de que esa persona está sufriendo, o bien los profesionales que rodean, porque si no es como que va a seguir incrementando esto hasta que se produce una dificultad corporal mayor, una sintomatología mayor. ¿Qué tan importante es la actividad física, por ejemplo, para desestresarse un poco? En realidad, el estrés tiene que ver con una tensión, con una ruptura del equilibrio. Nosotros somos un ente biopsicosocial. El ser humano es un ente biopsicosocial que tiene el equilibrio psíquico, orgánico y social. Si nosotros podemos lograr que haya una canalización a través de la actividad física, vamos a estar previniendo enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, enfermedades mayores. O sea, la actividad física permite canalizar ese estrés que decís vos y nos ayuda
a estar mejor, no solamente desde lo psíquico, sino también desde lo orgánico y desde lo social. ¿Por qué? Porque se interrelaciona con otras personas que a su vez también están haciendo la actividad física para descomprimir. Es un descomprimidor, sería. Licenciado, ya por último, seguramente es fundamental en estos casos estar acompañado de un profesional, ¿no? de un psicólogo, de un psicoanalista que pueda seguir justamente el trayecto del año de cada persona. Por supuesto, lo que también hay personas que pueden hacer la demanda por sí mismas y hay otras personas que de repente no perciben que ellos tienen un problema o que están atravesando una situación de estrés laboral. Me refería antes, por ejemplo, a aquellas personas que son sobreadaptadas y que continúan esforzándose hasta que después se produce un cataclisma, una problemática orgánica mayor. Por ejemplo, una personalidad sobreadaptada. Hay una película, All That Jazz, en la cual un director de orquesta con un nivel de exigencia muy grande, porque esto también es uno de los factores que interviene en la salud mental, que son las exigencias psíquicas que cada uno pueda tener. Este director de orquesta en la función, en pleno show, sintió un dolor en el pecho y lo desestimó, y después el dolor en el pecho se incrementó, pero con el concepto y con un super show muy exigente, este director de orquesta lo que pensó es: el show debe continuar. Y él seguía con su orquesta en la actuación, hasta que llegó un punto que antes que finalice la función, el director tuvo un paro cardíaco y murió en el escenario. Y con el concepto del show debe continuar. Y esto, o sea, cuando pasan situaciones en el cuerpo, es necesario que uno mismo lo frene, y si de repente la persona no tiene una sintonía con lo que le está pasando, lo que está viviendo, que pueda tener a su vez una recomendación externa de que asista a un profesional, a un psicólogo, psicoanalista, a un médico, como para poder descomprimir y frenar ese nivel de exigencia que le va a permitir tener una vida mucho más saludable, un entorno mucho más positivo para sí mismo, y a su vez también, o sea, vivir mejor, porque encontrar el bienestar. El bienestar se trata también de poder encontrar un equilibrio entre lo laboral, lo personal y lo recreativo. Eso es la vida.